Hola, buenos días. Mi conferencia tiene como título la edición crítica digital, realidades y perspectivas de las bibliotecas digitales virtuales a las plataformas de conocimiento. Primer punto, entre imágenes y metáforas, del territorio al uso. La revista Time elige cada diciembre la persona del año entre aquellos que hayan tenido una mayor repercusión y presencia en los medios, entre aquellas personas que permitan entender la singularidad de un determinado año. Elección que realizan los editores y periodistas de la publicación y cada vez más los lectores, que son más participativos. Así lo viene haciendo desde el año 1927, cuando se nombró Hombre del Año al aviador y aventurero Charles Lindbergh, que hizo el trayecto de Nueva York-París en solitario. Lindbergh se convirtió en una leyenda con tan solo 25 años. Curiosidades de la vida, uno de los últimos hombres o personas del año fue Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, que tenía tan solo 26 años cuando fue nombrado en el 2010. Y en medio encontramos a políticos como Roosevelt, Hitler, Stalin, Eisenhower, Truman, Churchill, Kennedy, Willy Brandt, Reagan, Clinton, Bush, Obama o el propio Trump, sin olvidar figuras como Gandhi, Juan XXIII, Martin Luther King o Juan Pablo II. Es muy interesante el espejo que nos ofrecen las portadas del Time, en donde la informática ha aparecido en dos ocasiones. Dos ocasiones que marcan también en sus imágenes los grandes cambios que estamos viviendo en nuestros hábitos, en nuestros modos de trabajar, de comunicarnos, de relacionarnos y de comprender el mundo. En el año 1982, en vez de persona del año, tendremos máquina del año, el ordenador, tal y como aparece en la portada del primer número de 1983. Para representar el ordenador como concepto, la máquina del año, y no un ordenador particular, la revista se valió de dos esculturas en que se nos muestra a un hombre y a una mujer en espacios cotidianos antes que en un despacho o en una oficina. Dos figuras que tienen delante estas nuevas herramientas, aunque ninguna de ellas está interactuando con ellas. La mujer, incluso sentada en un cómodo sillón, está con una taza de té o quizás de café en una mano y mirando al ordenador, a ese pequeño ordenador que hay sobre una mesilla, no sé si con recelo o con hastío o con cierto aburrimiento. Si nos fijamos un poco en la imagen, veremos el espacio que ha conquistado el ordenador en el lejano ya 1982. El del trabajo. En las dos pantallas dibujadas aparecen gráficos y columnas de datos, nada de textos. En el año 2006, la persona del año será You. Y ante la cara de pregunta que se pondría a los lectores del número de diciembre de ese mismo año, se indica, después de un You en negrita, sí, tú, que controlas la información, bienvenido a este mundo. Y si en la portada de 1982, en el primer año de 1983 del Times, destacaban las dos esculturas estáticas ante la presencia de los ordenadores, casi 25 años después, que son los 25 años del triunfo de la tecnología informática en nuestras vidas, en nuestra sociedad, el ordenador, una gran pantalla de ordenador, es la que ocupa toda la imagen. Una gran pantalla que es espejo de los propios usuarios de la red, de las nuevas herramientas y de las aplicaciones que se están poniendo a nuestra disposición. Desde el triunfo de la web 2.0, el usuario no solamente será quien utilice esta tecnología, sino también quien sea el creador de los contenidos. En estas dos imágenes, precisamente en estas dos portadas del The Time, en 1982, 2007,
En estos casi 25 años que la separan, están fraguados algunos de los cambios fundamentales que estamos viviendo en la creación, conservación y difusión de la información y con él del conocimiento. Unos cambios que tienen que ver con aspectos económicos, la accesibilidad cada vez mayor a diferentes soportes y herramientas, unos aspectos de cambios de hábitos de trabajo y de vida, pero sobre todo con un cambio generacional. En 1982 se constató un hecho: la presencia del ordenador en la vida, más allá de esos enormes ordenadores de las grandes corporaciones administrativas, militares o empresariales. En el año 2005, esta presencia ya se ha consolidado como habitual, propia de todos los ámbitos de nuestra vida. Se le atribuye al escritor y divulgador y creador de videojuegos Mark Prensky la metáfora de nativos e inmigrantes digitales para mostrar dos modelos de usuarios de las tecnologías informáticas. Por un lado, aquellos que han nacido, crecido y aprendido en un entorno digital, obviamente los nativos, y aquellos otros que nos hemos tenido que adaptar a este nuevo entorno, pues nuestro nacimiento, crecimiento y aprendizaje proceden de un ámbito analógico y audiovisual. Obviamente, los inmigrantes. La metáfora nos retrotrae al año 2001 y venía a explicar uno de los grandes problemas del sistema educativo de Estados Unidos por aquellos años: la imposibilidad que tenían los profesores de comunicarse con sus estudiantes. Así lo decía Prensky: el problema más importante que enfrenta hoy la educación es que nuestros profesores inmigrantes digitales, que hablan una lengua anticuada, la de la era predigital, están luchando para enseñar a una población de nativos digitales que habla una lengua completamente nueva. La metáfora de nativos e inmigrantes digitales evoca, sin quererlo, territorios, espacios de poder, de categorías, y sigue la senda de los cantos de la revolución democratizadora del saber gracias a la informática que habían florecido en los años 80 y 90 del siglo XX. En la metáfora de nativos e inmigrantes digitales pervive la visión de un territorio ideal donde todo es posible para sus moradores, para sus nativos digitales, y que con mucho esfuerzo podrá ser parcialmente disfrutado y ser apropiado por los inmigrantes, es decir, por aquellos que procedemos de territorios con menos oportunidades. A fin de cuentas, la inmigración es siempre un desarraigo. Pero frente a esta imagen, esta metáfora de los nativos y de los inmigrantes digitales, que es una imagen que nos retrotrae, como decía, a territorios, a espacios de poder y de incomunicación, en el año 2010, 10 años después, el psicólogo alemán Peter Kruse, en una charla en YouTube, propuso una nueva metáfora, más acorde a los tiempos presentes, a los cambios que hemos vivido a partir del triunfo de las redes sociales y de la web 2.0. La de residentes y visitantes digitales. Un residente digital vive en la red, accede y crea información en la red, se comunica en la red, deja memoria de su identidad en la red, con destrezas que poco a poco va adquiriendo porque el propio medio le impone inmediatez de publicación y difusión, multitarea, procesamiento en paralelo o acceso en línea a miles de fuentes de información y conocimiento. Y al tiempo, estos residentes digitales que realizan todas estas acciones se comunican con sus amigos gracias a diferentes medios, como por ejemplo Twitter, Instagram, WhatsApp, hacen visibles sus fotos en diferentes plataformas, siguen la actualidad en diferentes apps, etcétera, etcétera. Frente a esto, tenemos el visitante digital.
El visitante digital, muchas de estas destrezas y de muchas de estas herramientas no le son desconocidas, pero las utiliza, si lo hace, de una manera esporádica, limitando su actividad en la red a la comunicación, el uso masivo del correo electrónico, a veces casi obligado por el trabajo, y algunos servicios que le ofrecen una ventaja económica. De tal manera, el gran cambio entre esa metáfora entre residentes y visitantes frente a la de nativos e inmigrantes está hablándonos del cambio entre el uso frente al territorio. El universo digital no ha de entenderse tanto como un nuevo espacio, un nuevo territorio, que por el solo hecho de un dato cronológico o geográfico nos es propio o ajeno, sino como un proceso, una transformación, una apropiación que todos juntos vamos realizando, tanto los más jóvenes como aquellos que ya no lo somos. En la metáfora de nativos e inmigrantes se establecen unas claras fronteras entre el mundo analógico y el mundo digital, como si fueran dos realidades casi enfrentadas. Dos territorios en conflicto, con pocas posibilidades de espacios de concordia y de estabilidad. Pero no hay territorios en el mundo digital. No hay hojas de ruta, pues, y este es uno de los grandes retos que tenemos por delante, uno de los más apasionantes, la tecnología digital no ha sido pensada para dar respuesta a un determinado reto tecnológico, como si lo fue el telégrafo, el teléfono, la radio, el cine o la televisión. Todo lo contrario. Año tras año, el espacio digital se va transformando, va abriéndose a nuevos e insospechados caminos. Algunos ya los hemos asimilado y parece que siempre han estado allí, como por ejemplo es la web 2.0, que la tenemos desde el año 2005, pero otros están todavía dando sus primeros pasos. En la tablet y el ordenador frente al mundo del smartphone, las pantallas táctiles, la conexión en línea, la multiplicidad de canales y el acceso a la información, etcétera, etcétera. Este nuevo panorama, esta nueva perspectiva, es la que me gustaría imaginar para las humanidades en la era digital. No tanto un espacio de dos territorios casi en estado de guerra o en una paz muy inestable, sino un espacio común, donde las humanidades y la tecnología digital, es decir, las conocidas como humanidades digitales, adquieran por fin el lugar que la nueva sociedad de la información y del conocimiento está demandando. Un espacio propio, un espacio de diálogo, un espacio que no esté marginado en los centros de investigación, en la docencia de las universidades. Este, sin duda, es uno de los grandes retos que las humanidades tienen que afrontar en los próximos años, dejar de hablar de territorios y empezar precisamente a estar situado en el uso de las humanidades. 2. El principio del fin. El canto de sirena de Google Libros 2004. A la hora de analizar las diferentes bibliotecas digitales que comenzaron a proliferar en la red a partir de los años 90 del siglo XX y que solamente hoy en día unas pocas permanecen activas o simplemente accesibles, en aquel momento, para ver ese panorama, hacía la distinción entre bibliotecas digitales virtuales, es decir, aquellas que están más apegadas a reproducir de manera digital los objetos que han permitido en el tiempo la difusión de los textos en el ámbito analógico, es decir, los rollos, pero sobre todo los códices y los libros impresos, y por otro lado estarían las bibliotecas digitales textuales, aquellas que difunden los textos al margen de los testimonios que lo han difundido en su momento y de acuerdo a las diferentes metodologías de la crítica textual que tenemos a nuestra disposición. Las primeras, las bibliotecas digitales virtuales, estaban más vinculadas a los centros bibliográficos como archivos y bibliotecas. Y las segundas, las bibliotecas digitales textuales, eran objetos de proyectos de investigación universitarios y en muchos casos
de proyectos personales de muy complicada continuidad. En este segundo modelo de las bibliotecas digitales textuales, la innovación no radicaba tanto en la metodología etótica seguida como en experimentar nuevos modelos de edición que hacía posible el ámbito digital más allá precisamente de la página, que es la limitación del mundo de la parte analógica. Más allá de las limitaciones de trabajar exclusivamente con una morfología de la información, la textual, que ahora podríamos incorporar también elementos visuales, pero también elementos incluso sonoros. Más allá de las imposiciones editoriales en el uso limitado de imágenes, o de la propia extensión de las ediciones, o del uso del color, o del tamaño o del tipo de las letrerías. Había llegado el momento en estas bibliotecas digitales textuales de sacar el mayor provecho al lenguaje matemático que está detrás de esta nueva tecnología de la escritura, que solo mantiene en la superficie una similitud con las tecnologías del pasado. Solo dos ejemplos. En el año 1999, ya ha pasado un tiempo desde este momento, nace Rialc, el repertorio informatizzato de la antica lírica catalana, dirigido por Constanzo de Girolamo. Esta, Rialc, es una de las primeras bibliotecas digitales textuales en las que se intenta experimentar en situar la información tanto de los testimonios como de las variantes en la misma pantalla, aprovechando de una manera muy sencilla, como se puede ver en la imagen, las posibilidades de la horizontalidad de la nueva unidad de lectura que pasa de la página ahora a la pantalla del ordenador o de los diferentes dispositivos donde se puede ver la biblioteca. Por otro lado, el segundo ejemplo es otra biblioteca digital, Intratext, en la que las herramientas informáticas de tipo lingüístico, de lingüística computacional, concordancias, índices de frecuencia o alfabéticos, o las propias estadísticas lingüísticas, están insertadas en el texto mediante hipertextos, como se aprecia en la siguiente imagen, que procede de una de las primeras rimas de Cecco Angiolieri, uno de los grandes poetas sienés, precisamente del siglo XIII. Los ámbitos y finalidades de los dos modelos de bibliotecas digitales, las bibliotecas virtuales y las bibliotecas textuales, se habían establecido de un modo claro en muy poco tiempo y constituían en aquel momento, hace ya más de 20 años, dos modelos que estaban llamados a entenderse y sobre todo a complementarse. Pero todo cambió en el año 2004. Ese año es cuando Google anunció su gran proyecto textual, Google Books, que tenía como finalidad no solo de pasar todo lo que estaba off al mundo digital, al on, digitalizando los fondos bibliográficos analógicos de las mayores bibliotecas de todo el mundo, empezando por las bibliotecas universitarias o de alguna ciudad de Estados Unidos y de Gran Bretaña, sino que pretendía además revolucionar el mundo editorial mundial, al ofrecer las obras, tanto las obras libres de derechos como las actuales, mediante acuerdos con editoriales, en formato digital. De este modo, Google Libros estaba llamado no solo a convertirse en el gran digitalizador de las obras del pasado, sino en la gran librería de las del presente, siendo el Google Books el vehículo de comunicación directo entre el editor y el lector, dejando a un lado el mundo de las librerías, que precisamente había sido el gran avance, de alguna manera, en la imprenta industrial del siglo XIX. Todo ello, precisamente, realizado en el año 2004, con un evidente error de perspectiva que fue utilizado por Amazon precisamente para hacer lo contrario, para convertirse en la gran librería en la que no solamente ofrece productos digitales, sino productos físicos, y que se ha convertido, como bien sabemos hoy en día, en el mayor suministrador de contenidos, que no solamente de información, en todo el planeta.
Con la perspectiva de 13 años, desde el año 2004, cuando se creó, 14 años ya casi, el proyecto Google Libros, hoy podemos decir que Google Libros, tal y como se ideó en su momento, ha sido un fracaso. Aunque sigue siendo una fuente única para seguir haciendo del buscador de Google el más universal y utilizado de todo el mundo. Pero este fracaso del proyecto en el tiempo ha supuesto y supuso un cambio total de perspectiva en el desarrollo y en la innovación de las bibliotecas digitales, en paralelo a los enormes cambios que hemos vivido desde el año 2004 hasta nuestros días. El triunfo sobre todo de la web 2.0 desde el año 2005 y la aparición de las tablets con el iPad de Apple a la cabeza en el año 2010. Dos cambios de muchos de los que se han completado y otros tantos que esperan para lanzarse a un mercado adecuado y a una situación económica más participativa. Pero la amenaza de Google Books, y como tal amenaza, fue sentida por muchas bibliotecas nacionales, y con la Biblioteca Nacional de Francia a la cabeza y su Biblioteca Digital Gálica, que se ha convertido en un modelo de experimentación, y también por la política digital europea, ha conllevado que la mayoría de los millonarios recursos que se han puesto a disposición de los investigadores para plantear una alternativa al gigante Google se hayan utilizado, de manera recursos públicos, se hayan utilizado para la digitalización de fondos y el apoyo de bibliotecas digitales virtuales, dejando en un segundo plano, como la hermana fea o la hermana pequeña, las bibliotecas digitales textuales. En una primera fase se hizo un gran esfuerzo, del que hoy nos beneficiamos, para ofrecer digitalizaciones de calidad de los tesoros bibliográficos conservados en las bibliotecas y archivos, desde ese año 2005-2006. Pero en los últimos años, estas bibliotecas digitales virtuales están haciendo un gran esfuerzo para experimentar en la presentación de los materiales y en las herramientas de búsqueda para hacer accesible tanto la información como el posible conocimiento al que pueden generar a las personas interesadas en su consulta. La Biblioteca Digital Mundial es un buen ejemplo de este recorrido. Nació como una idea en el año 2005 y la similitud con el 2004 de Google Books no es casual. Y lo hizo en un discurso del bibliotecario del Congreso de Estados Unidos, James Billington, ante la UNESCO. La primera versión de esta Biblioteca Digital Mundial se puso en la red en abril del año 2009, con material procedente de todos los países miembros de la UNESCO. Y por eso en la pantalla inicial que había en ese momento aparecía un mapa mundi en donde aparecían, diferentes objetos localizados en estos lugares. En estos años, la Biblioteca Digital Mundial, como tantas otras bibliotecas digitales virtuales, como la propia Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España, no ha dejado, desde este año 2005-2009, cuando se puso en la red, en Internet, no ha dejado de experimentar en la presentación de los materiales, en las diferentes opciones de búsqueda y de difusión de los resultados, siendo la web 2.0 una de las herramientas imprescindibles en este tipo de proyectos científicos. Y la imagen actual, precisamente de la biblioteca, del nodo inicial de la Biblioteca Digital Mundial, es bien diferente a aquella precisamente del año 2010, 2009, 2010. Un aspecto que quiero destacar, precisamente, y que le hace particular a la Biblioteca Digital Mundial, es entender cada objeto digitalizado, cada uno de esos objetos digitalizados, como un artículo, en que se enriquece el objeto digitalizado con información autorizada y etiquetas que vinculan este objeto a otros objetos artículos del mismo portal, gracias a que comparten un género, una época, unos personajes, unos temas, etc. Es decir, se trata de, a partir de los objetos digitalizados, poner la base de una enciclopedia del saber, precisamente para que
permita la mayor difusión de la información y el conocimiento que se ha ido acumulando a lo largo de los siglos. Se puede ver lo que es esta imagen precisamente en lo que es la digitalización de uno de los escasos testimonios que han conservado las cantigas de Santa María que se encuentran en la Biblioteca Digital Mundial. Vayamos al tercer punto, el futuro inmediato, de las fontes criticae a la dispositio testus. La gran revolución tecnológica y vital que hemos vivido en los últimos 30 años comenzó, si nos acordamos bien, del paso de Internet a la web. Es decir, del paso de interconectar los ordenadores gracias a una serie de protocolos internacionales estandarizados, hacer posible que se pudiera interconectar la información que estos ordenadores albergaban. Precisamente la web, en la que hoy, digamos, casi no seríamos capaces de vivir sin ella. De la máquina, es decir, de la estructura tecnológica al contenido. Nuestra propia evolución humanística tiene que ir, creo yo, por el mismo camino. Del objeto digitalizado, de ese gran esfuerzo que se ha hecho en los últimos 15 años, precisamente como hemos visto, de digitalizar todo lo que se conserva, o gran parte de lo que se conserva de manera analógica en nuestras bibliotecas, a los textos que estos objetos digitalizados difunden, a la información que transmiten y sobre todo al conocimiento que nos va a permitir precisamente hacer accesible estos contenidos. Es mucho lo que hemos avanzado tecnológicamente en los últimos años, y mucho más, obviamente, lo que vamos a avanzar en los próximos. Es muy importante la experiencia que hemos acumulado en los últimos 20 años para no repetir los mismos errores ni lamentaciones por las carencias que tenemos. Y sobre todo, ahora, por primera vez, tenemos a nuestra disposición no solo la metodología de crítica textual, de filológica y de humanidades, sino que por primera vez se pone en nuestras manos el material digitalizado de buena parte de los testimonios de nuestros textos clásicos. Nunca hemos contado con herramientas más perfeccionadas para completar la primera fase de toda edición crítica, lo que se llama las fontes críticas, la búsqueda de los testimonios y el acceso a los testimonios para precisamente poder realizar luego con ese material nuestra hipótesis de trabajo, nuestra edición. Pero además de las herramientas que permiten seguir profundizando en hacer accesibles muchos de estos materiales, como son las bases de datos textuales, bases de datos bibliográficas o incluso las iconográficas o las bibliotecas digitales virtuales, se hace necesario volver la vista al ámbito de la experimentación de nuevos modelos editoriales de nuestras obras clásicas, que tendrán que concretarse en ediciones críticas digitales que serán recogidas en novedosas bibliotecas digitales textuales que están todavía por constituirse. A mi modo de ver, tres ámbitos de estudio están demandando en la actualidad una respuesta por parte de las humanidades digitales y solo desde los centros universitarios, con todo el apoyo de bibliotecarios y de bibliotecas y archivos, puede llevarse a cabo. El primer ámbito de estudio, la creación de plataformas de edición estandarizadas donde se pueda, de una manera sencilla y normalizada, siguiendo el modelo de la difusión de los blogs y de sus plantillas de edición, tanto introducir nuevos textos editados como establecer relaciones entre estos textos y los testimonios digitalizados, las transcripciones, las presentaciones críticas, las variantes que se documentan en todos los testimonios y, sobre todo, nuestro texto crítico, nuestra hipótesis de trabajo. En segundo lugar, se hace necesario crear estándares y modelos necesarios para convertir en una realidad uno de los principios de la crítica textual moderna, la edición crítica como una edición en el tiempo, para así poder conocer e implicar dentro de una misma edición no solo todos los materiales necesarios para hacerla,
sino también las conclusiones a las que han llegado los lectores y editores del pasado y, sobre todo, aquellas que pueden formular los lectores y editores del futuro, así como los propios cambios y replanteamientos críticos del propio editor. Es importante que en la edición crítica digital se deje huella del proceso filológico para su configuración, pero también, y eso es lo más importante y lo más diferente de una edición crítica tradicional, se deje también constancia del proceso de su lectura y de su recepción. Y por último, el tercer elemento, por solo poner en evidencia un campo nuevo, se hace necesario establecer los protocolos necesarios para que los distintos tipos de lectores puedan acceder a la información textual según sus intereses particulares en cada momento, implicando en la edición crítica digital no solo los materiales que le han llevado al editor a realizar su hipótesis de trabajo, su propio texto crítico, con todos sus aparatos de variantes y análisis filológico, sino todas las herramientas necesarias para sacarle el máximo partido a una edición. Y así configuraremos esos tres campos en los que debería trabajar la filología digital dentro de los sumerios digitales en los próximos años. Y último punto, 4, una propuesta de futuro para superar los debates del pasado, las plataformas de conocimiento. Como se ha visto a lo largo de la charla y en otras conferencias en este mismo congreso, mucho se ha avanzado para poner a disposición de los interesados materiales de todo tipo en la red. Desde las bibliotecas digitales virtuales, tanto las patrimoniales como las generalistas, de muy diferente origen, hasta las bases de datos que todos utilizamos en nuestras investigaciones, sin olvidar muchos de los proyectos editoriales particulares que están vinculados a un determinado ámbito del saber o a espacios más generales como la docencia universitaria. Pero no puede decirse lo mismo de las bibliotecas digitales textuales, que siguen siendo hoy en día uno de los aspectos menos atendidos de las humanidades digitales, sobre todo por parte de los organismos oficiales, más preocupados en poner a disposición en la red reproducciones digitales de testimonios antiguos que apoyar la creación de nuevos modelos de edición digital. Las plataformas de conocimiento, los nuevos modelos textuales que podríamos estar experimentando para dar a conocer los textos del pasado, siempre se enfrentan a los mismos problemas. Por un lado, el problema administrativo de la adscripción a un área de conocimiento, cuando debemos crear equipos interdisciplinares para poder llevarlos a cabo. Por otro lado, tenemos el problema económico, pues el nuevo medio digital no solo necesita de una inversión inicial para generar el conocimiento y los contenidos, sino también una inversión continua para poder seguir difundiéndolos y visualizándolos. Y también, ¿por qué no?, un problema de copyright, que va desde la dificultad del acceso de la digitalización de las obras modernas hasta la apropiación exclusiva, creo que de una manera indebida, que hacen la mayoría de los centros públicos de las obras digitalizadas realizadas con dinero público. De este modo, se perpetúa en muchos casos un sentido de la territorialidad, que no tiene sentido en el universo digital. Un territorio que debería ser de cooperación entre los centros de investigación y los centros bibliotecarios y archivísticos, junto con las diferentes administraciones competentes. Pero, lamentablemente, nada más lejos de la realidad en las humanidades digitales en la actualidad. ¿Y el territorio filológico? ¿Y el territorio de la edición de nuestros clásicos? ¿Existe realmente un debate sobre los nuevos modelos de edición que podríamos presentar en el medio digital? ¿Acaso estos nuevos medios y estos nuevos modelos dejarían obsoletos algunos de los presupuestos en los que seguimos trabajando basándonos en las ediciones analógicas, como si hacer una edición facsímil, paleográfica, una presentación crítica, una edición comentada, genética, sinóptica integral, crítica, todos estos modelos que lógicamente tienen sentido en el medio analógico, pero creo que muy poco sentido tienen en los nuevos modelos digitales que podríamos estar creando.
¿Debemos seguir hablando y pensando en territorios filológicos o deberíamos dar un paso adelante para preguntarnos por el uso de nuestras ediciones en el ámbito digital, lo que estamos demandando nosotros como usuarios, lo que demandamos como editores, pero también lo que nos demandan para difundir los lectores lo más posible nuestras investigaciones? Editar hoy en la red tiene que tender a ser algo más que una simple acumulación de textos o de digitalización de objetos bibliográficos. Editar hoy en la red tendría que intentar, por una vez, superar la época del incunable del texto digital, en que los proyectos en el nuevo medio informático tienen la pretensión de acercarse lo más posible a lo realizado, a lo leído, a lo hecho en el formato analógico del libro. Hay textos, hay investigaciones que solo en el medio digital tienen sentido, o mejor dicho, el medio digital les ofrece la posibilidad de desarrollarse y complementarse de una manera mucho más efectiva que en la andadura realizada en el mundo analógico. Pienso, por ejemplo, en las bibliografías o en las enciclopedias, en donde el elemento de la actualización es esencial. Lógicamente, en el mundo analógico es muy difícil y en el mundo digital es algo que forma parte de la propia esencia de este medio. Nuevos modelos editoriales, nuevos modelos textuales para la difusión de los textos y también de todas las variantes que se han producido en sus testimonios, aprovechando las posibilidades que ofrece la edición digital, que nunca debe ser copia del modelo y los modelos de las ediciones analógicas, que han ido creando modos y modas a partir de sus planteamientos científicos en el siglo XIX. Estamos y necesitamos tener nuevos modelos editoriales digitales que tienen que partir de las universidades y de los centros de investigación y que tienen que plantearse ir más allá de la acumulación de la información, que ya es la propia web, para convertirse en fuente de conocimiento. Conocimiento que, como pasaba en la cultura oral griega, necesita de la interactividad del usuario, del oyente, del lector. A estos nuevos modelos editoriales, que no solo ofrecen textos y testimonios digitalizados, sino también información pertinente para comprender los datos aportados, y todo ello de una manera hipermedial, potenciando la interactuación del usuario, es a lo que hemos llamado precisamente plataforma de conocimiento, para distinguirlo de los modelos editoriales tradicionales que no pueden ofrecer una imagen exacta de sus casi inagotables posibilidades. Todas estas cuestiones, que han de ser desarrolladas en los próximos años a partir de modelos de diseño cada vez más estandarizados y por tanto de uso más universal, se han de acompañar de nuevos elementos que son propios del medio digital y que tienen que ver sobre todo con los aspectos de interactividad y de hipermedialidad, de los que se ha hablado anteriormente. Es decir, tenemos que incorporar en nuestros textos herramientas de análisis textual, vinculadas a todos los niveles textuales que se ofrecen al usuario, ya que pueden ser motor de nuevas investigaciones filológicas, lingüísticas y literarias, como son buscadores textuales, concordancias, índices, estadísticas, programas de análisis lingüísticos. Por otro lado, también tenemos que incorporar las posibilidades que potencien la interactividad del usuario, que complementen su lectura con una experiencia 2.0. Etiquetado social, comentario en línea, ampliación de contenidos, enlace a redes sociales o a otras plataformas de conocimiento. Sin olvidar un aspecto en que se está trabajando en la actualidad, cuyos límites los pondrá la experiencia y el uso de los usuarios, como es la visualización dinámica de los materiales que conforman la edición. Es decir, frente a esa visualización estática, una estructura fija, estructurada, que está definida desde un principio, ahora se presenta la opción de que sea el lector quien elija en cada momento qué elementos quiere tener delante en la pantalla de todos los que le ofrecen la edición. En cada momento según sus intereses y sus conocimientos o la finalidad por la que se ha acercado precisamente a esta plataforma de conocimiento. Nuevos modelos editoriales, más en la forma de presentación de estos materiales y en las nuevas utilidades que se le ofrecen al lector, que en los modos y las metodologías de trabajo de la crítica textual.
pero nuevos modelos editoriales que también acarrean, y cada vez más, nuevos problemas que necesitan formas de trabajo muy alejadas de los modos habituales en el campo de las humanidades. Estos nuevos modelos editoriales, que se conforman como una investigación en progreso, necesitan de nuevos modelos de financiación, ya que, como se decía antes, junto a la labor del editor, también hay que tener en cuenta la del diseñador, la del arquitecto de la información, y ahora también es necesario incorporar responsables en la representación digital de estas ediciones. De este modo, las futuras ediciones críticas digitales no deben estar pensadas a partir de la jerarquización de una serie de materiales, principio propio y necesario de las limitaciones del mundo analógico, como conformarlas a partir de una serie de áreas, en las que el usuario no solo podrá moverse por ellas, sino también adaptar los contenidos a sus propios intereses y dejar en ellos sus lecturas como un medio de hacer realidad el sueño hipertextual de finales del siglo XX. A modo de ejemplo, estas son las áreas en las que se podría trabajar a la hora de diseñar nuevos estándares de ediciones digitales, de ediciones críticas digitales, donde el elemento docente se incorpora también como un elemento fundamental que hay que tener en cuenta desde la universidad en la sociedad de la información y del conocimiento. Por un lado, el área, obviamente, el primero, el más importante, el área textual. Es decir, ese texto crítico que es el unificador de los textuales ofrecidos. Por otro lado, un área de personalización, en las que se le permite al usuario que elija el entorno de visualización que necesita en cada momento, qué programas, qué materiales, qué utilidades, según sus propias necesidades. En tercer lugar, un área de trabajo, la posibilidad de contar con un espacio propio dentro de la biblioteca digital, donde se puedan contar con materiales que el propio usuario va incorporando o que se pueden mantener privados o también en un momento dado, si el usuario lo quiere, hacerlos públicos. Luego, un área docente. Son materiales relacionados con la docencia y las plataformas educativas B-Learning. Y luego, un área externa. La posibilidad de contar con programas, aplicaciones, enlaces al resto de la red que permita convertir la biblioteca digital universitaria en el espacio inicial del trabajo de la universidad, en el punto de partida de un nuevo concepto de difusión del conocimiento. ¿Las ediciones digitales del futuro se parecerán a las que ahora manejamos? ¿A las que nos hemos acostumbrado en este último siglo a partir de las propuestas nacidas en su medio de difusión habitual, que es el libro impreso? En su contenido no me cabe duda que muchas de ellas serán muy semejantes, pero en cambio serán también muy diferentes en su presentación, recuperando para las ediciones críticas, para la labor filológica, el papel predominante y protagonista que ha tenido y tuvo en el momento de esplendor de las humanidades, precisamente la filología como una parte esencial. Las nuevas ediciones digitales, las nuevas bibliotecas digitales textuales, no se limitarán a un determinado tipo de lector, un lector erudito, científico, académico o un lector amateur que le interesará acercarse a estos textos, sino que en ellas se volverá a recuperar la centralidad de los textos, de su transmisión, de su recepción, acompañado de todos los materiales pertinentes para poder contrastar y comprender las teorías e hipótesis de trabajo ahora defendidas y que van a ser difundidas gracias precisamente a este medio. El lector se ha de colocar, como sucede en la sociedad de la información y del conocimiento, también en el centro de las nuevas ediciones críticas digitales, en esa arquitectura de la participación que es uno de los grandes desafíos que tenemos que dar respuesta en estos momentos. Solo desde las humanidades digitales se podrá dar un paso adelante para convertir la información en conocimiento. Este es el gran reto. Ese es el gran desafío que se nos presenta en la actualidad. Desafío que solo se podrá dar respuesta desde la universidad, desde los centros de investigación universitarios, siempre que la universidad, que estos centros de investigación universitarios sean capaces de recuperar el espacio de experimentación y de vanguardia científica que le ha asignado tradicionalmente la sociedad y que en la sociedad, en la nuestra, en esta sociedad de la información y del conocimiento, parece, y solo parece, que se ha perdido en los últimos años.
Muchas gracias.